templanza en las 12 rosas de la corona crística. En nombre del Círculo Rosacruciano Veritatis Solis, Frater Saulo te saluda. Querido frater, querida soror. Hablaremos sobre la Atlántida de Platón. Las primeras referencias a la Atlántida aparecen en el Timeo y el Critías, textos en diálogos del filósofo griego Platón. En ellos Critías, discípulo de Sócrates, cuenta una historia que de niño escuchó de su abuelo y que éste a su vez supo de Solón, el venerado legislador ateniense a quien se la habían contado sacerdotes egipcios en Sais, ciudad del delta del Nilo. La historia que Critías narra como verdadera, se remonta en el tiempo a 9000 años antes de la época de Solón, para narrar cómo los atenienses detuvieron el avance del imperio de los atlantes, belicosos habitantes de una gran isla llamada Atlántida, situada frente a las columnas de Heracles, y que al poco tiempo de la victoria ateniense, desapareció en el mar a causa de un terremoto y de una gran inundación. En el Timeo, Critías habla de la Atlántida en el contexto de un debate acerca de la sociedad ideal. Cuenta cómo llegó a enterarse de la historia y cómo fue que Solón la escuchó de los sacerdotes egipcios, refiere la ubicación de la isla y la extensión de sus dominios en el mar Mediterráneo, relata la heroica victoria de los atenienses, y finalmente cómo fue que el país de los atlantes se perdió en el mar. En el Critías, el relato se centra en la historia geográfica, organización y gobierno de la Atlántida, para luego comenzar a narrar cómo fue que los dioses decidieron castigar a los atlantes por su soberbia. Relato que se interrumpe abruptamente quedando inconclusa la historia. Descripción de la isla. Los textos de Platón sitúan la Atlántida frente a las columnas de Hércules, lugar tradicionalmente entendido como el Estrecho de Gibraltar, y la describen como una isla más grande que Libia y Asia juntas. Se señala su geografía como escarpada, a excepción de una gran llanura de forma oblonga de 3000 por 2000 estadios, rodeada de montañas hasta el mar. A mitad de la longitud de la llanura, el relato ubica una montaña baja de todas partes distante a 50 estadios del mar, destacando que fue el hogar de uno de los primeros habitantes de la isla, llamado Evenor. Según el Critías, Evenor tuvo una hija llamada Clito. Cuenta este escrito que Poseidón era el amo y señor de las tierras atlantes, puesto que cuando los dioses se habían repartido el mundo, la suerte había querido que a Poseidón le correspondiera entre otros lugares la Atlántida. He aquí la razón de su gran influencia en esta isla. Este dios se enamoró de Clito y para protegerla, o mantenerla cautiva, creó 3 anillos de agua en torno de la montaña que habitaba su amada. La pareja tuvo 10 hijos, para los cuales el dios dividió la isla en respectivos 10 reinos. Al hijo mayor, Eitlas o Atlante, le entregó el reino que comprendía la montaña rodeada de círculos de agua, dándole además autoridad sobre sus hermanos. En honor a Atlas, la isla entera fue llamada Atlántida y el mar que la circundaba se llamó Atlántico. Su hermano gemelo se llamaba Gádiro y gobernaba el extremo de la isla que se extiende desde las columnas de Heracles, hasta la región que posiblemente por derivación de su nombre se denominaba Gadírica en tiempos de Platón. Favorecida por Poseidón, la tierra insular de la Atlántida era abundante en recursos. Había toda clase de minerales, destacando el oricalco, traducible como cobre de montaña, más valioso que el oro para los atlantes y con usos religiosos. Actualmente se piensa que debía ser una aleación natural del cobre. Contaba con grandes bosques que proporcionaban ilimitada madera, había numerosos animales domésticos y salvajes, especialmente elefantes, como también copiosos y variados alimentos provenientes de la tierra. Tal prosperidad dio a los atlantes el impulso para construir grandes obras. Edificaron sobre la montaña rodeada de círculos de agua, una espléndida acrópolis plena de notables edificios, entre los que destacaban el Palacio Real y el Templo de Poseidón. Construyeron un gran canal, de 50 estadios de longitud, para comunicar la costa con el anillo de agua exterior que rodeaba la metrópolis, y otro menor y cubierto para conectar el anillo exterior con la ciudadela. Cada viaje hacia la ciudad era vigilado desde puertas y torres, y cada anillo estaba rodeado por un muro. Los muros estaban hechos de roca roja, blanca y negra sacada de los fosos y recubiertos de latón, estaño y oricalco. Finalmente cavaron alrededor de la llanura oblonga, una gigantesca fosa a partir de la cual crearon una red de canales rectos que irrigaron todo el territorio de la planicie. La caída del Imperio Atlante.
Los reinos de la Atlántida formaban una confederación gobernada a través de leyes, las cuales se encontraban escritas en una columna de oricalco en el templo de Poseidón. Las principales leyes eran aquellas que disponían que los distintos reyes debían ayudarse mutuamente, no atacarse unos a otros y tomar las decisiones concernientes a la guerra y otras actividades comunes, por consenso y bajo la dirección de la estirpe de Atlas. Alternadamente cada 5 y 6 años, los reyes se reunían para tomar acuerdos y para juzgar y sancionar a quienes de entre ellos habían incumplido las normas que los vinculaban. La justicia y la virtud eran propios del gobierno de la Atlántida, pero cuando la naturaleza divina de los reyes descendientes de Poseidón se vio disminuida, la soberbia y las ansias de dominación se volvieron características de los atlantes. Según el Timeo, comenzaron una política de expansión que los llevó a controlar los pueblos de Libia, entendida tradicionalmente como el norte de África hasta Egipto y Europa, y así cuando trataron de someter a Grecia y Egipto, fueron derrotados por los atenienses. El Critías señala que los dioses decidieron castigar a los atlantes por su soberbia, pero el relato se interrumpe en el momento en que Zeus y los demás dioses se reúnen para determinar la sanción. Sin embargo, habitualmente se suele asumir que el castigo fue un gran terremoto y una subsiguiente inundación que hizo desaparecer en el mar la isla donde se encontraba el reino o ciudad principal. El texto cuenta que en un día y una noche desapareció la Atlántida, según señala el Timeo. Veremos la recepción del relato de Platón hasta nuestros días. Se conservan pocos párrafos de escritores antiguos que aluden a los escritos de Platón sobre la Atlántida, ciertamente se han perdido muchos otros. Estrabón, en el siglo I, parece compartir la opinión de Posidonio, acerca de que el relato de Platón no era una ficción. Un siglo más tarde, Plinio el Viejo nos señala en su Historia Natural, que de dar crédito a Platón, deberíamos asumir que el océano Atlántico se llevó en el pasado extensas tierras. Por su parte Plutarco, en el siglo II, nos informa de los nombres de los sacerdotes egipcios que habrían relatado a Solón la historia de la Atlántida. Siendo ellos Sonquis de Sais y Zenopis de Heliópolis. Finalmente en el siglo V, comentando el Timeo, Proclo refiere que Crantor, filósofo de la Academia Platónica, viajó a Egipto y pudo ver las estelas en que se hallaba escrito el relato que escuchó Solón. Otros autores antiguos y bizantinos como Teopompo, Plinio, Diodoro Sículo, Claudio Eliano y Eustacio, entre otros también hablan sobre la Atlántida, o los atlantes, o sobre una ignota civilización atlántica. Así llegamos al Renacimiento. Si bien conocida durante la Edad Media, la historia de la Atlántida no llamó mayormente la atención. En el Renacimiento, la leyenda fue recuperada por los humanistas, quienes la asumirán unas veces como vestigio de una sabiduría geográfica olvidada, y otras como símbolo de un porvenir utópico. El escritor mexicano Alfonso Reyes, afirma que la Atlántida, así resucitada por los humanistas, trabajó por el descubrimiento de América. Francisco López de Gómara en su Historia General de las Indias de 1552, afirma que Colón pudo haber estado influido por la leyenda atlántida y ve en la voz náhuatl, atl, traducido en la palabra agua, un indicio vinculante entre los aztecas y los atlantes. Durante los siglos XVI y XVII, varias islas como Azores, Canarias, Antillas, etc., figuraron en los mapas como restos del continente perdido. En 1626, el filósofo Rosacruz Francis Bacon publica La Nueva Atlántida, utopía en pro de un mundo basado en los principios de la razón y el progreso científico y técnico. En España en 1673, el cronista José Pellicer de Osau, identifica la Atlántida con la península ibérica, asociando a los atlantes con los misteriosos tartesios. No será hasta la segunda mitad del siglo XIX, que la historia de la Atlántida adquiera la fascinación que provoca hasta hoy en día. En 1869, Julio Verne escribe 20.000 leguas de viaje submarino, novela que en su capítulo 9 describe un alucinante encuentro de los protagonistas con los restos de una sumergida Atlántida. Tiempo después, en 1883, Ignatius Donnelly, congresista norteamericano, publica Atlántida, el mundo antediluviano.
En dicha obra Donelli, a partir de las semejanzas que aprecia entre las culturas egipcia y mesoamericana, hace converger de modo muchas veces caprichoso, una serie de antecedentes y observaciones que lo llevan a concluir que hubo una región desaparecida, que fue el origen de toda civilización humana, y cuyo eco habría perdurado en la leyenda de la Atlántida. El libro de Donelli tuvo una gran acogida del público, en una época en que el avance de la ciencia permitía a su hipótesis aparecer seductoramente verosímil. Tanto fue así, que el gobierno británico organizó una expedición a las Islas Azores, lugar donde el escritor situaba la Atlántida. La mayoría de las conjeturas que postulaban la existencia de la Atlántida como el continente perdido, como la de Donelli, fueron invalidadas por la comprobación del fenómeno de la deriva continental durante los años 1950. Por ello, algunas de las hipótesis modernas proponen que algunos de los elementos de la historia de Platón se derivan de mitos anteriores o se refieren a lugares ya conocidos. El éxito de Donelli motivó a los autores más diversos a plantear sus propias teorías. En 1888, la ocultista Madame Blavatsky publicó La Doctrina Secreta. Allí aludía al libro de Xian, un supuesto documento tibetano cuyo origen remoto estaría en la Atlántida. Según Blavatsky, los atlantes habrían sido una raza de humanos anterior a la nuestra, cuya civilización habría alcanzado un notable desarrollo científico y espiritual. En 1938, el jerarca nazi Heinrich Himmler organizó en el contexto del misticismo nacionalsocialista, una serie de expediciones a distintos lugares del mundo en busca de los antepasados atlantes de la raza aria. En 1940, el medium norteamericano Edgar Cayce predice que en 1968 la Atlántida volverá a la superficie frente a las costas de Florida. Un año después de esa fecha, en 1969, se descubre una formación rocosa sumergida en las aguas de la isla de Bimini, Bahamas, a unos 80 kilómetros al este de Miami. Esta estructura, llamada carretera de Bimini o muro de Bimini, fue considerada como un resto de la isla desaparecida, alegándose que cumplía la predicción de Cayce. Sin embargo, expertos geólogos sostienen que se trata de una formación natural conocida como roca de playa. Al margen de lo esotérico, el impulso generado por la obra de Donelli motivará también a numerosos historiadores y arqueólogos, tanto profesionales como aficionados, quienes durante el siglo XX desarrollaron teorías que ubican la Atlántida en los más distantes lugares, asociando a los atlantes con diferentes culturas de la antigüedad. Es así como en 1913, el británico Frost sugiere con poco éxito, que el imperio minoico o cretense, conocido de los egipcios, poderoso y posiblemente opresor de la Grecia primitiva, habría sido el antecedente fáctico de la leyenda de la Atlántida. La tesis de Frost, en un principio menospreciada, acabó convirtiéndose en una teoría bastante aceptada y difundida. En 1938, el arqueólogo griego Espiridón Marinatos plantea el fin de la civilización cretense a causa de la erupción del volcán de Santorini, pudiendo ser el fondo histórico de la leyenda. La idea de Marinatos fue trabajada por el sismólogo Angelos Galanopoulos, quien en 1960 publicó un artículo donde sugerentemente relaciona la tesis cretense con los textos de Platón. Si bien el propio Marinatos sostuvo siempre que se trataba de una simple especulación, la tesis de la Atlántida cretense ha tenido amplia aceptación y captado muchos seguidores, entre los que se hallaba el ya fallecido oceanógrafo francés Jacques Cousteau. Por su parte, en 1922, el arqueólogo alemán Adolf Schulten retoma y populariza la idea de que Tartessos fue la Atlántida. Tesis que cuenta con varios seguidores hasta el día de hoy. Otras hipótesis sobre la Atlántida la sitúan en la isla de Malta, el mar de Azov, los Andes en Sudamérica, el Próximo Oriente, el norte de África, Irlanda, Indonesia, el sur de España y en la Antártida. En 2001, el investigador Jim Allen aseguró encontrar pruebas de la perdida isla en el altiplano de Pampa Aullagas, departamento de Oruro, Bolivia. El propio investigador dirigió un documental para Discovery Channel titulado La Atlántida en los Andes. Ante la cantidad de sitios propuestos como el emplazamiento de la isla, el periodista escéptico Michael Shermer, fundador de la Skeptic Society, sostiene que las hipótesis de la ubicación de la Atlántida tienen defectos de fondo y forma.
Por ello Shermer rechaza en general las distintas teorías, y en particular el supuesto descubrimiento de la ubicación de la Atlántida en el sur de España por el investigador alemán Rainer Kühne. Señala que el mito de la Atlántida propuesto por Platón recoge su percepción acerca del costo de la guerra en lo económico y social, derivado de su observación del conflicto armado entre los siracusanos y los cartagineses. Este relato presentaría un mensaje moral alrededor de una sociedad que al hacerse rica se torna belicosa y corrupta, y por ello es destruida por un castigo divino. Esta postura en general, coincide con los estudiosos del pensamiento platónico, quienes proponen que Platón simplemente elabora un relato mítico con base en hechos y locaciones reales de la época, tomando elementos de las descripciones etnográficas de Heródoto. Al respecto no debe olvidarse que el propio Platón recomienda en su estudio de la polis ideal, el uso de una noble mentira para poder consolidar el sistema político vigente. Pero claramente podemos apreciar una conexión que los racionalistas no pueden explicar. El egiptólogo John West argumenta que al parecer existía ya un tipo de cultura global en esos tiempos. Porque en las tumbas de faraones de Antiguo Egipto se encontraron residuos de pasta de coca y tabaco, plantas originales de América. Lo que sería evidencia de un contacto de los egipcios con los atlantes precolombinos. Los balseros aymaras del lago Titicaca demostraron en 1948 que es posible cruzar los mares en gigantescas balsas de totora, probando que los viajes de ultramar en la remota antigüedad sí eran posibles y que Tiahuanaco habría estado rodeado de un puerto, y así podríamos dar muchísimos ejemplos más. Si tu interés es seguir indagando en nuestros conocimientos, te invitamos a estudiar en nuestra fraternidad donde las enseñanzas son gratuitas, trabajando con el único fin de elevar a la humanidad. Luz, vida y amor.